Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la materia de análisis y diseño de sistemas de información de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad vamos a completar la unidad didáctica la unidad didáctica 3 relacionada al Rational Unified Process, al proceso unificado de Rational, revisando una plantilla cuyo documento editable en Word lo tienen en el aula y la explicación la vamos a hacer desde el PDF asociado a ese documento editable. Esta es una plantilla que lo que intenta es describir cómo debe utilizarse el RUP y UML, porque ya habíamos mencionado que RUP y UML no se pueden disociar, sino que están siempre juntos, están siempre de la mano. Y lo que vamos a hacer, pues, es hablar un poquito de esta plantilla que se denomina Plan de Desarrollo de Software. Es una plantilla para el uso del RUP en el desarrollo de sistemas de software. Aquí, recuerden para empezar que cada grupo tiene dos roles, ¿no? Eso es lo que habíamos estado mencionando. Cada grupo tiene dos roles. Un rol como una empresa, una organización que tiene algún problema, que requiere algún software para solucionar ese problema. Una empresa, ese es el primer rol. El segundo rol es como un equipo de consultores, donde este equipo de consultores lo que va a hacer es desarrollar un software para otro grupo. ¿No? Son los dos roles que tenemos. Tenemos un rol como empresa y un rol como un equipo de consultores. ¿Está bien? Aquí viene, ahora recuerden, por ejemplo, el grupo 3 le puede hacer el sistema al grupo 1. El grupo 1 le puede hacer el sistema al grupo 2. Vamos a sortear eso en la siguiente sesión para que ustedes lo tengan. Ya sepan cómo vamos a trabajar. Lo que viene aquí arriba es el nombre de la empresa para la que vamos a desarrollar el sistema de software. ¿Sí? Este es el primer rol de todos los grupos, ser una empresa. Entonces ahí viene una empresa para la que vamos a desarrollar software. Luego viene el nombre del proyecto. El nombre del proyecto usualmente es, por ejemplo, sistema de control de ventas, ¿no? Es un sistema. Es usualmente lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Un sistema. Sistema de control de ventas. Eso es más o menos lo que siempre tenemos y eso es lo que viene aquí en el nombre del proyecto. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Luego viene el nombre de la consultora. Aquí, por ejemplo, decíamos nombre de la empresa. En el nombre de la empresa podíamos poner
distribuidora Alcos, digamos, es el nombre. Entonces vamos a hacer un sistema de control de ventas para la distribuidora Alcos. El nombre de la consultora podría ser Listo Soft SRL. Ese es el nombre de la consultora. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que nosotros estamos pensando. El plan de desarrollo de software, que es el que nosotros tenemos. El plan de desarrollo de software y la versión 0.91. Esto va a cambiar en función de las fases e iteraciones que tiene el RUP. Si nosotros nos imaginamos nuevamente, el RUP tiene fases y tiene iteraciones. La primera fase es la fase de inicio, ¿no? La primera fase es la fase de inicio. La segunda fase es la fase de elaboración. La tercera fase es la fase de construcción. Y la última fase es la fase de transición. ¿No es cierto? Y además sabemos, para cada una de estas tenemos que hacer, para cada una de estas tenemos que hacer iteraciones. Para la fase de inicio tenemos una iteración. Para la fase de elaboración tenemos 2 iteraciones. Para la fase de construcción tenemos n iteraciones. Esto depende de lo que ustedes entiendan por el problema, lo que hayan podido analizar a partir de una reunión con expertos, un método Delphi con expertos, para determinar el número de iteraciones necesarias. Digamos que vamos a tener 3 iteraciones, porque podemos tener n, ¿no? Podemos tener n iteraciones. Nosotros estamos diciendo que vamos a tener 3 en la fase de construcción. Y finalmente la fase de transición también tiene 2 iteraciones. Entonces el versionado viene de la siguiente manera. Si estoy en la fase de inicio, en la primera iteración, yo voy a poner 1.1. Si estoy en la fase de construcción, en la segunda iteración, yo voy a poner 3, segunda iteración, punto 2. 3.2. Lo que hace es identificar las iteraciones y las fases. Entonces, la última versión que nosotros vamos a presentar de este documento va a ser la versión 4, que va a indicar que estamos en la fase de transición, punto 2, que va a indicar que es la segunda iteración de la fase de transición. Esta va a ser la última versión que nosotros vamos a presentar. Si nosotros vamos a presentar documentos parciales, incrementos por cada iteración, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir versionando como acabo de enseñarles. El primer número se relaciona a las fases, punto, seguido del siguiente número que se relaciona o se refiere a las iteraciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos. Aquí tenemos 2 notas que son indicaciones para el formato.
La siguiente plantilla se ha desarrollado para su uso con Rational Unified Process, es lo que estábamos mencionando. El texto que se encuentra entre corchetes y presentado en estilo itálicas azul se ha incluido para proporcionar una guía para el autor y se debería borrar antes de la entrega del documento. Todo lo que está con azul, todo lo que está con azul entre corchetes, todo lo que está con azul entre corchetes, se tiene que borrar. Solo son indicaciones. Todo lo que está con azul solo son indicaciones. Se tienen que borrar una vez que hayamos terminado. Hay que sustituir el texto resaltado con marcador amarillo por su equivalente en el proyecto de desarrollo y eliminar el resaltado. Esto también era lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Hemos dicho todo lo que está con resaltado tenemos que cambiar por su valor. Aquí habíamos puesto nombre de la empresa, distribuidora Alcos, nombre del proyecto, sistema de control de ventas, nombre de la consultora, Primosoft, no sé, SRL, plan de desarrollo de software, versión. Las versiones ya hemos hablado. Todo lo que está entre corchetes y azul itálica hay que eliminarlo. Lo que está con subrayado con amarillo se tiene que cambiar por el equivalente en el proyecto. La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del proyecto. Esto es lo que les acabo de indicar, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Y luego viene ya la primera, nombre del proyecto, sistema de control de ventas. Aquí ustedes pueden modificar la versión en función de la versión y se pone la fecha de la presentación. Día, mes, año. Y algo que es bien importante es el historial de revisiones. Este historial de revisiones va a determinar la evaluación de cada uno de los participantes. ¿De acuerdo? Este documento ha sido elaborado en 2002 en su versión 0.9 por Patricio Letelier Torres. Yo he modificado este documento en 2013 para ajustarlo a lo que nosotros hacemos en la cátedra de análisis y diseño de sistemas de información. ¿Ok? Entonces aquí tienen que venir las otras fechas, la versión va a estar en función de las fases y las iteraciones, la descripción, qué se ha trabajado y quiénes han trabajado, los miembros del grupo. Esto se va a contrastar porque vamos a hacer que este documento sea un documento de Google donde yo pueda determinar quiénes han participado efectivamente, ¿no? Ok. En la parte inferior de la hoja ustedes tienen el rótulo de confidencial, el nombre de la empresa, aquí estamos poniendo distribuidora Alcos, por ejemplo, ¿no? Y la fecha, 2022, página 2 de 16. Esto ya sabemos. Estos son los contenidos del documento y vamos a proceder a explicar. Todo esto, como ustedes ven, se tiene que copiar. Esta es la introducción al documento. Esta introducción es el documento Plan de Desarrollo de Software, que es una versión preliminar preparada como parte del proyecto de prácticas de la asignatura de Análisis y Diseño de Sistemas de Información de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Este documento provee una visión global del enfoque de desarrollo basado en Rational Unified Process. El proyecto ha sido ofertado por Patricio Orlando Letelier Torres, basado en la metodología Rational Unified Process, en lo que únicamente se procederá a cumplir con las 3 primeras fases. Lo que estamos diciendo es que vamos a trabajar simplemente con las 3 primeras fases. Es decir, vamos a trabajar con la fase de inicio, elaboración y construcción. Eso va a determinar
el número de la versión que nosotros estemos utilizando en la carátula. ¿De acuerdo? Ahora bien, además, Aldo Valdés incluyó el detalle de las fases de construcción y transición para dar una visión global del proceso. Con Patricio Letelier habíamos trabajado hasta las 3 primeras fases. Ya luego yo he completado para trabajar con todo. Entonces, recuerden, eso siempre se tiene que observar acá, en el versionado, ¿no? Es bien importante el versionado, como hemos dicho, que esté en función de las fases y las iteraciones. Ok, el propósito de este documento, el alcance, aquí es una breve descripción del alcance del documento, el plan de desarrollo de software, no del sistema de software que se está desarrollando. Aquí tenemos que hacer una descripción del alcance del documento. Entonces, el alcance del documento tiene que ver con una introducción del documento, el proyecto, la vista general del proyecto, la organización del proyecto y la gestión del proceso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso tiene que ver. Entonces, eso se tiene que describir. Una vez que entendamos bien, leamos bien todo el documento, ¿a qué se refiere? ¿Ok? El resumen se copia y vamos a trabajar con la vista general del proyecto. El propósito y alcance y objetivos. Dice que la información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes reuniones que se han celebrado con el stakeholder. Recuerden, ustedes hace unas semanas han podido leer el documento de análisis y diseño de sistemas o análisis de sistemas de Kendall y Kendall, donde nosotros hemos visto en uno de los capítulos cómo realizar entrevistas, cuestionarios, ¿no? Entonces tenemos que aplicar eso a las entrevistas y cuestionarios que vamos a tener con los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Los stakeholders son los miembros de la empresa para la que nosotros vamos a hacer el sistema, ¿sí? Es decir, el otro grupo. Entonces, eso se copia. Y vamos a incluir el propósito. ¿Cuál es el propósito? Una breve descripción del propósito del sistema de software que se está desarrollando. ¿Cuál es el propósito? Lo mismo, ¿cuál es el alcance? Una breve descripción del alcance del sistema de software que se está desarrollando y una breve descripción del objetivo del sistema de software que se está desarrollando. El objetivo seguramente va a ser desarrollar un sistema de control de ventas, ¿no? El propósito va a ser controlar los ingresos diarios, mensuales, determinar el stock a partir de las ventas, por ejemplo. El alcance que va a considerar solamente las ventas y el inventario, porque aquí estamos hablando del sistema de software. Luego hablamos de suposiciones o restricciones. Aquí son suposiciones o restricciones respecto al tiempo. Por ejemplo, una de las restricciones va a ser en cuánto tiempo tenemos que desarrollar el sistema. Como lo vamos a ver a lo largo de la siguiente clase, vamos a decir, el sistema se va a desarrollar en no más de un mes. Esa es una restricción temporal. Restricción de hardware. La restricción de hardware es, vamos a suponer que la empresa para la que estamos desarrollando el sistema de software tiene ciertas condiciones en cuanto a hardware y software. Esas condiciones ustedes las van a averiguar producto de las entrevistas. Les van a decir, ¿usted cuenta con equipos? Sí, ¿con qué equipos cuenta? Este tipo de equipos. Los equipos que usted tiene, ya sean portátiles, ya sean PCs, un servidor, qué sé yo, con qué software trabajan con un sistema operativo Windows 10 o Linux o no sé, ¿no?
Entonces ahí van a aparecer las restricciones. Las restricciones de personal, otro párrafo tendrían que incluir restricciones de personal. Recuerden que ustedes son un grupo de 3, 4, 5, 6, 7 personas que están desarrollando el sistema de software y cada uno de ustedes tiene que elegir un rol, ¿no? Del documento que ustedes han visto en el aula, ¿no? Sabemos que se tiene diferentes roles, ¿no? Si ustedes revisan acá en el RUP, nosotros tenemos diferentes roles. Vamos a ver acá. Ustedes tienen que escoger los diferentes roles. Entonces, eso se encuentra cuando hemos visto la estructura del proceso en la parte de la estructura estática, ¿no? Cuando hablábamos de los roles que realizan ciertas actividades y son dueños de ciertos artefactos. Aquí están los roles. Ahí tienen diferentes roles. Entonces ustedes tienen que decir, las 6 personas son analistas de sistemas, desarrolladores, code reviewers, diseñadores de bases de datos, implementadores, o si son testers. Ok, entonces tienen que utilizar estos roles que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Entonces eso va a ir también en las restricciones que estamos mencionando. En estas restricciones. Temporal, probablemente tengamos un mes, eso lo vamos a definir en la siguiente clase. De hardware, software, eso tiene que ver con las entrevistas que ustedes vayan a realizar. De personal, eso está en función del número de integrantes de su grupo, del grupo como consultores. Los entregables del proyecto, esto se va copiando y aquí, exactamente aquí, se van a ir agregando documentos. Por ejemplo, el 1, el plan de desarrollo de software, es este documento. El 2, el modelo de casos de uso del negocio. Justo aquí se tiene que poner esos modelos. Los diagramas. Justo aquí vamos a nosotros incluir los diagramas. ¿Qué diagramas me pide? Vean. Este modelo se representa con un diagrama de casos de uso usando estereotipos específicos para este problema. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener es un diagrama de casos de uso del negocio. Justo ahí va a venir. Justo ahí. Luego vamos a tener el modelo de objetos del negocio. El modelo de objetos del negocio describe qué es y va a venir justamente ahí. Justamente ahí. ¿Qué vamos a presentar? Vamos a presentar un diagrama de clases que no está acá. Vamos a incluirlo. Un diagrama de clases. Aquí está el diagrama de clases. El diagrama de colaboración y el diagrama de actividad. Esos son los que vamos a ir describiendo. Estos diagramas de casos de uso del negocio, de clases, de colaboración, de actividad, son diagramas de UML, diagramas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de las siguientes clases. ¿De acuerdo? Luego viene el glosario. El glosario es un documento que define los principales términos. Eso va a venir aquí. Entonces tendrán que empezar por A, B, C. El glosario incluye tanto palabras técnicas de desarrollo de sistemas de software como también incluye palabras del negocio, del contexto del negocio. ¿Qué quiere decir? Palabras que estén relacionadas con la distribuidora, por ejemplo, entrega diaria, almacenamiento, no sé, ese tipo de cosas que estén orientadas al negocio, de acuerdo a lo que se va a hacer. Entonces eso viene ahí. Luego, vamos a seguir bajando el modelo de casos de uso. Ok, el modelo de casos de uso viene justamente aquí. Ahí que vamos a presentar el diagrama de casos de uso. Aquí se presenta el diagrama de casos de uso. El documento visión.
El documento visión es donde ustedes van a presentar los requerimientos. Aquí hay que hacer los requerimientos según la IEEE y podemos revisarlo más adelante con un ejemplo, ¿no? Según la IEEE, los requerimientos se pueden describir desde la perspectiva del negocio, desde la perspectiva del usuario y desde la perspectiva del sistema, ¿no? Entonces es lo que nosotros podemos hacer. ¿Está bien? Eso va a venir ahí. Van a encontrar ustedes en internet muchos documentos guías también que han sido creados por Patricio Letelier para completar esto, ¿de acuerdo? Pero nosotros estamos simplificando, indicando que los diagramas deben incluirse ahí, donde yo les estoy mencionando. Luego viene la especificación de casos de uso. La especificación de casos de uso lo vamos a hacer a partir de un diagrama de actividad por cada caso de uso. Eso lo vamos a ver también cuando estemos llevando los diagramas de UML. Luego va a venir las especificaciones adicionales. Estos requerimientos eran los requerimientos funcionales. Estos eran los requerimientos funcionales. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a recordar. Estos son requerimientos funcionales. Requerimientos funcionales. En cambio, las especificaciones adicionales son requerimientos no funcionales. ¿De acuerdo? Vamos a llevar una clase donde podamos ver eso con calma. Luego vienen, esto no es aquí, vamos a, aquí justamente en especificaciones adicionales son los requerimientos no funcionales. Ahí. Luego vienen los prototipos de interfaz de usuario, que son las ventanas muertas del sistema, que tienen que incluirse ahí. El modelo de análisis y diseño, que tiene que mostrar el diagrama de clases de análisis y el diagrama de clases de diseño. El modelo de datos, que va a venir aquí. El modelo de datos son los diagramas entidad-relación y los diagramas relacionales, acá, que les voy a enseñar a mapear utilizando un ORM. Vamos a mapear utilizando un ORM, un Object Relationship Mapping, un mapeo objetos relacional. Eso es lo que vamos a utilizar. Luego tenemos el modelo de implementación. Justo en el modelo de implementación aquí vamos a incluir el diagrama de componentes que también vamos a ver en UML. Y luego el modelo de despliegue, justo aquí, que va a ser el diagrama de nodos. Y lo que vamos a obviar por falta de tiempo son los casos de prueba. No vamos a hacer casos de prueba. Esto lo vamos a obviar simplemente por razones de tiempo. En este caso ustedes podrían incluir, si así lo desean, las pruebas de caja blanca, caja negra que han debido estar viendo en ingeniería de software. Entonces, aquí no vamos a encontrar casos de prueba. Tampoco vamos a hacer solicitud de cambio. Tampoco vamos a hacer el plan de iteración, la evaluación de iteración
ni la lista de riesgos. ¿De acuerdo? Nada de eso. Lo siguiente que vamos a hacer es el manual de instalación. Esto sí, vamos a hacer un pequeño manual de instalación. Si es un sistema web, usualmente el manual de instalación tiene que ver a cómo ejecutan desde el localhost, ¿no? Desde el puerto 8081, por ejemplo. El manual de usuario, un pequeño manual de usuario. Y en un CD, todos los archivos que se han utilizado. Eso lo vamos a ver, cómo lo vamos a presentar. ¿Ya? Porque esto podemos presentarlo como una carpeta compartida donde se encuentren los diferentes archivos que se han utilizado para desarrollar el sistema. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Consultas, inquietudes de lo que se tiene que ir presentando? ¿Preguntas? Ok, esto es lo que ustedes tienen que trabajar como parte del proyecto de la asignatura. Ok, entonces una vez que ya hemos hecho sus elementos, empieza la evolución del plan de desarrollo de software. Aquí se tiene que incluir los participantes del proyecto. Estos participantes se tiene que buscar en internet los roles. Jefe de proyectos, analista de sistemas, analista de programadores, tienen que ser los roles que define UML. ¿De acuerdo? Los roles que define el RUP, más bien dicho. Estos son todos los roles que define el RUP. Son los roles que define el RUP. Y para cada uno de estos roles se tiene que investigar, ¿no? De acuerdo a los roles que ustedes estén utilizando. ¿Ok? Eso. Ahora, y a continuación, recuerden, aquí se pueden tener varios roles. ¿Qué es la idea? Escúchenme bien. Como hemos leído en el RUP, un rol, eh, lo pueden realizar varias personas. Entonces podemos tener varios codificadores, por ejemplo, desarrolladores. Y una persona, por ejemplo Luis, puede hacer más de un rol. Puede ser tester, puede ser developer, puede ser analista. ¿Ok? Entonces, eso se tiene que ir poniendo acá y se tiene que incluir, como dice, su nombre y apellido. ¿De acuerdo? Luego, vienen las interfaces externas. Aquí es una breve descripción de las interfaces. Entonces, como acá tenemos los prototipos de interfaces de usuario, como tenemos allá, entonces esto lo vamos a sacar también para que ustedes no dupliquen. Esto tampoco lo vamos a incluir, los prototipos de interfaces. Aquí usualmente lo que se les pide que pongan sean los menús principales, ¿no? Pero eso ya, como lo estamos sacando, para que sea más fácil para ustedes, no se va a incluir. Lo que sí, donde vamos a incluir todas las ventanas muertas del sistema, justamente va a ser en este acápite que dice interfaces externas. Todas las interfaces de usuario y la funcionalidad que ofrece. Todo eso es lo que vamos a incluir. ¿Está bien?
Luego, roles y responsabilidades. Aquí se deben reemplazar los participantes expuestos aquí por los roles presentes. Estos se van a cambiar por los que han escogido aquí. Es lo que les he dicho que tienen que buscar. Este acápite, roles y responsabilidades, tiene que estar en función y relacionado con los participantes en el proyecto. Recuerden, ¿qué hay que buscar? Nosotros cuando habíamos visto el RUP, cuando habíamos visto el acápite de roles, habíamos dicho, existen varios roles, ¿no? Existen varios roles, entonces son los roles que ustedes tienen que describir. Aquí están esos roles. Aquí. Entonces ustedes tienen que decir qué roles vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué roles vamos a hacer? Vamos a hacer, por ejemplo, un Business Process Analyst, un Business Designer, un Business Model Reviewer, Requirements Reviewer, un analista de sistemas. Probablemente este sea un buen rol. Tal vez un User Interface Designer, otro buen rol. Aquí podemos tener un un arquitecto de software, un database designer, un diseñador de bases de datos. Podríamos tener un implementador, si quieren, un integrador, un tester, un gestor de cambios y controles, un gestor de configuraciones, un gestor de implementación, un project manager, un gerente del proyecto, probablemente ese sí. Y aquí alguno de ustedes que requiera, por ejemplo, un artista gráfico, no sé, un administrador de sistemas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Una vez que escojan los roles, estos roles que van a tener en el desarrollo de su sistema de software, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar en internet su descripción. Va a haber una descripción de cada rol acompañado de su responsabilidad. Y eso es lo que se tiene que incluir acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Preguntas. ¿Habrá un número máximo de roles? Dice Juan. No, no existe un número máximo de roles. Yo ahí les he mencionado algunos. Recuerden que esto depende del tamaño del sistema de software que estamos haciendo. Si es un sistema pequeño, obviamente vamos a tener menos roles y probablemente no los que estoy mencionando. Si es un sistema muy grande, probablemente el número de roles aumente. Ahora, recuerden también, un rol o varios roles lo puede hacer una persona, como les decía, por ejemplo, en la analista de sistemas puede ser Luis, pero Luis también puede ser el implementador. Luis también puede ser el tester. Eso está en función del número de personas que están en su grupo, en su equipo, y que se define. ¿De acuerdo? Entonces, esto, como ustedes ven, lo definen ustedes. Y eso se tiene que reflejar, sí o sí, en el plan de desarrollo de software, en la plantilla para el plan de desarrollo de software, donde nosotros estamos hablando de los participantes del proyecto y sus responsabilidades de estos participantes. ¿De acuerdo? Luego viene la gestión del proyecto, plan de fases. Esto lo vamos a llenar con lo que ha entrado a su examen, ¿no? En su examen decía cuánto se le da, cuánto tiempo, cuánta duración le vamos a dar. Entonces, ustedes tienen que considerar, por ejemplo, para la fase de inicio, cuánta duración. Tenemos nosotros
unos porcentajes, ¿no? Respecto al tiempo que se va a utilizar, que está en el documento del ZUP, ¿no es cierto? Y tenemos que definir las iteraciones. Por lo pronto, vamos a decir, por ejemplo, la fase de inicio va a tener solo una iteración. La fase de elaboración va a tener 2 iteraciones. La fase de construcción, mínimo 3. La fase de transición, 2. Eso es lo que vamos a tener. Y las duraciones las vamos a trabajar en función del documento que nosotros hemos visto en el ZUP, ¿no? En el ZUP nosotros tenemos para cada una de las fases se ha determinado un porcentaje de tiempo dedicado, ¿no es cierto? Aquí tenemos para la fase de inicio 10%. Entonces, si vamos a hacer el sistema en 30 días, en un mes, ¿no? 30 días, la fase de inicio va a ser 3 días. La fase de elaboración va a ser 9 días. La fase de construcción, 15 días. La fase de transición, 3 días, ¿no? Con estos porcentajes destinados y en base al tiempo que vamos a definir la siguiente clase, nosotros podemos llenar esta tabla. ¿De acuerdo? Respecto a la duración. Yo les voy a decir la duración, principio, fin. ¿Alguna pregunta? Lo demás se copia. Eso se copia. Preguntas. Todo claro, Lisen. Por último, muy bien, por último, en esta parte. Aquí vamos a reemplazar el gráfico, hay que reemplazar el gráfico por un español. Esto es lo más importante. Esto es lo que ustedes van a ir haciendo por cada fase. En la fase de inicio, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer el modelo de casos de uso del negocio y el modelo de objetos del negocio. Aquí tienen que indicar en qué fecha empieza. Luego, ¿qué tienen que hacer? Glosario y visión. Eso se hace en la fase de inicio. Eso hacemos en la fase de inicio. ¿De acuerdo? ¿Qué se hace en la fase de elaboración? Entonces, nosotros vamos a bajar, nos vamos a ir a la fase de elaboración. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos dicho que se hace en la fase de inicio, ya está aprobado. ¿Qué vamos a hacer en la fase de elaboración? En la fase de elaboración nosotros hacemos los siguientes. El modelo de casos de uso, la especificación de casos de uso, las especificaciones adicionales. Esto es lo que nosotros vamos a hacer en la fase de elaboración. Esto es lo que se hace en la fase de elaboración. ¿De acuerdo? Entonces me va diciendo eso. En la fase de construcción, ya tendría aprobado el modelo CAS de uso del negocio que se ha aprobado antes, el glosario, la visión, el modelo de CAS de uso, la especificación de casos, las especificaciones adicionales. En la fase de construcción, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el modelo de análisis y diseño, el modelo de datos, los prototipos, el modelo de implementación. No vamos a tener casos de pruebas y el modelo. Hasta ahí esos 3. Y por último, en la fase de transición, ¿qué vamos a tener? En la fase de transición todos aprobados y lo único que nos falta es el modelo de despliegue. Y listo. ¿Ok? Esto no lo vamos a incluir. El punto 4, seguimiento y control del proyecto. No lo vamos a incluir. Y sí, las referencias. ¿Ok? Con eso habríamos terminado de explicar cómo funciona, cómo se tiene que utilizar este plan
esta plantilla del plan de desarrollo de software, para, para que ustedes desarrollen sistemas de software. Lo único que nos falta indicar es qué grupo le hace sistema a qué grupo. Nada más. Recuerden, esto no se hace. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, entonces, si no hay preguntas, no hay consultas, no hay inquietudes, vamos a parar la grabación. Ya está. Permítanme un segundito. Les voy a mostrar la resolución del segundo parcial. Y hasta más tarde voy a subir las notas del segundo parcial también para que usted sepa. Pero ya sabiendo esto, vamos a... Permítanme un ratito. Vamos a buscar. No hay preguntas, está todo claro, ¿no? Sobre cómo usar la plantilla del plan de desarrollo de software. Ok, espérenme un ratito. Está muy lento mi equipo. Estoy buscando ese formulario.